Lo dijo él. A primera hora. Hablemos de la figura de la prisión preventiva, sobre todo porque el día de hoy hay expectativa por la audiencia que se va a instalar en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en la cual se analizará la apelación presentada por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está detenido desde el pasado 10 de febrero, bajo prisión preventiva en el marco del denominado caso Goleada. La jurista y además directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, está conectada con nosotros vía telemática. Doctora, bienvenida. Le saludamos a Andrea Orbi, quien le habla a Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Doctora, buenos días. Buenos días, mi querido Fabricio, mi querida Andrea. Qué gusto poder estar aquí esta mañana. Gracias a usted por la gentileza. A ver, para no particularizar, empecemos por el tema general. Porque muchas veces nos planteamos interrogante de por qué para unos casos sí y para otros casos no se aplica la figura de la prisión preventiva. ¿Cómo opera esta figura, doctora? Muy buena pregunta, mi querido Fabricio. A ver, la prisión preventiva es una figura de carácter cautelar que se permite y existe en el proceso penal. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Básicamente permitir que el proceso luego no pueda ser comprometido, digamos, en su transcurso por la ausencia de la persona que está siendo procesada, o que eventualmente cuando ya tengamos una sentencia, esa sentencia pueda ser debidamente ejecutada. Si la persona se fuga, por ejemplo, se podría en ciertos casos comprometer la posibilidad de seguir avanzando en el proceso, o eventualmente si se da una sentencia, esa sentencia en la práctica se torna inejecutable y eso compromete la administración de justicia y eventualmente el Estado de Derecho. Entonces existe, digamos, una fundamentación lógica y de protección al proceso y a la justicia en sí mismo con que exista la prisión preventiva. Esto en primer lugar. Luego, el segundo punto importante que creo que vale la pena discutir cuando hablamos de prisión preventiva es para qué, digamos, cuál es la finalidad de esa prisión preventiva y cuál no es esa finalidad por el otro lado. La prisión preventiva, dicho la Corte Interamericana, no puede ser asimilado ni en la norma ni en la práctica como una condena anticipada. Esto es, tiene que servir únicamente con estos fines precautorios, pero no debería ser sobre la persona que la sufre una suerte de castigo anticipado mientras no se determine que esta persona es culpable. Entonces, por ejemplo, situaciones de prisión preventiva que se ejecutan en lugares de máxima seguridad, donde a la persona se le hace pasar esta prisión conjuntamente con delincuentes, por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho esta es una forma de adelantamiento de la pena. Entonces recordemos que la prisión preventiva no es de ninguna manera una determinación acerca del carácter de culpable o inocente que tiene la persona. Y esto es importante especialmente en el contexto de la creciente espectacularización de los casos de alta corrupción que involucran a funcionarios públicos, porque usualmente cuando la ciudadanía escucha tal persona está en prisión preventiva, lo que entendería a veces equivocadamente es que esta persona ya ha sido condenada. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado, incluso por los defectos, digamos, de carácter del honor y de la imagen de la persona. Y el tercer, sí, mi querida Andrea. No, sigue. El tercero que decía antes de la pregunta, Andrea. Sí. Sí, el tercero es cómo tiene que imponerse esta prisión preventiva. Y esto es otra cosa que en Ecuador hemos discutido un montón. Los estándares internacionales, y sobre esto hay un montón de casos donde el Ecuador ha sido condenado ante la Corte Interamericana, lo que nos han dicho es, la prisión preventiva no puede ser la medida que se impone en todos los casos, tiene que ser una medida que tiene dos características. La primera es que tiene que ser excepcional, es decir, solamente en casos que sean estrictamente necesarios y de última ratio, es decir, cuando la autoridad penal ya ha agotado todas las otras vías para asegurar que el proceso pueda ser precautelado y que la ejecución posterior se asegure, solo cuando ninguna de esas funciona, podría optar por la prisión preventiva. Y entonces otra cosa que pasa aquí es que un poco la prisión preventiva, al menos en este tipo de casos, se vuelve una cuestión de carácter general y se la aplica sin ningún análisis sobre su necesidad y sobre su también proporcionalidad con respecto al caso concreto. Y ahora sí, doctora, quisiera preguntarle sobre qué elementos podrían justificar que, por ejemplo, se dicte esta prisión preventiva. Usted nos decía que el objetivo, por ejemplo, es que es evitar que alguien se fugue, que no asista o que se ponga obstáculos a la investigación, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué elementos podrían decir, mira, esta es una persona que podría fugarse, etcétera? Entonces, dictémosle prisión preventiva.
Hay algunos elementos, mi querida Andrea. Lo primero, el juez, estos elementos además tienen que revisarse caso por caso y atendiendo a la situación particular de cada persona. Es decir, si tenemos uno de estos casos donde hay muchos involucrados, muchos procesados, esa determinación de la necesidad de la prisión preventiva tiene que hacerse atendiendo a la situación de cada uno de ellos. ¿Qué nomás se puede ver? Por ejemplo, si la persona tiene un riesgo real de fuga y esto no solamente se acredita con que el juez en el marco de su decisión diga es que yo creo que esta persona se va a fugar, sino que tiene que demostrar, digamos, o motivar, mejor dicho, los elementos fácticos concretos que les llevan a esa conclusión. Entonces, por ejemplo, tiene que revisar el arraigo que puede tener esta persona, sus vínculos familiares, sus vínculos laborales, la imposibilidad de cumplir otras medidas, etcétera, el riesgo de peligrosidad también. Y una cosa importante que ha dicho la Corte Interamericana es que no necesariamente, esto no es en todos los casos, pero no necesariamente el tipo de delito que se comete es indicativo per se del riesgo de peligrosidad que tiene una persona. Entonces, lo importante aquí es que se haga un análisis caso por caso sobre cuál es la situación de la persona y si se demuestran dos cosas, que esta persona es en realidad peligrosa de acuerdo a su contexto, a su pasado judicial, a su situación actual. Y luego, si es que no se logra demostrar con los arraigos que enseñe, digamos, su defensa técnica, que esa persona efectivamente no se va a fugar, entonces cabría, digamos, la prisión preventiva. Pero de otro modo, el juez está obligado, porque esta es una obligación, recordemos, de carácter convencional, el juez está obligado a dar medidas menos lesivas, menos severas, porque recordemos que la privación de libertad es quizás la medida punitiva más gravosa, más dañosa que se le puede imponer a una persona. Entonces, de ahí, como que el estándar sea siempre, tiene que ser utilizado solo en situaciones muy especiales. Ahora bien, luego de esta explicación, una de las cosas que, por ejemplo, mucho se cuestionó tras la detención de Aquiles Álvarez, en el marco de este caso Goleada, es que el momento del allanamiento, el alcalde de Guayaquil no estaba con el dispositivo este de seguridad, el grillete, que tenía obligatoriamente que tenerlo y que no se lo podía sacar. He conocido, me lo han explicado incluso, personas que han utilizado el grillete, que el grillete no se lo puede sacar bajo ninguna circunstancia. No hay forma de sacarse el grillete. Así se descarga y tener que tener puesto el grillete. Yo le pregunto a usted si ese pudo haber sido un argumento para que en este caso opten por esta medida que es la prisión preventiva y no emitir medidas alternativas a la prisión preventiva, doctor. Podría ser, mi querido Fabricio, pero en todo caso, y de ninguna manera es algo deseable ni es algo bueno que se remueva el aparato, ¿no? Y la pregunta es cómo se hizo esto. Pero lo siguiente es que la situación de peligrosidad y riesgo de fuga no se puede analizar a partir de un solo hecho aislado, tiene que analizarse a partir de la integralidad de la situación fáctica de la persona para determinar si vale la pena privarle de la libertad o no. Obviamente ese incidente agrava y complica cualquier argumento posterior porque, como digo, no es la situación adecuada. Pero en este caso, y entendiendo además las particularidades de quién es la persona, estamos hablando de una autoridad electa popularmente, que además ya tenía otro caso que se estaba ventilando por unos hechos bastante parecidos, que en el contexto de este primer caso, el alcalde ya había venido presentándose periódicamente y venía portando el grillete, que además por su calidad de alcalde de una de las ciudades más importantes del Ecuador, venía también con una agenda. Entonces, yo creo que se tiene que analizar todos estos hechos y no solamente uno en aislado. Y la conclusión final tendría que ser, ¿esta persona quiere fugarse o no? Y a mí me parece, incluso con los antecedentes del primer caso, que no hay nada en este momento que nos pueda decir que el señor Aquiles Álvarez haya querido fugarse, sino las razones equivocadas que le hayan llevado a él a tomar esa decisión, por sí solas no acreditan, me parece, el riesgo de fuga. Es decir, que hoy podría entonces justificarse bien esta apelación para que se le retire la prisión preventiva al alcalde. Eso es lo que se va a tratar de hacer. En ese caso, lo que creo que es importante también tener en cuenta es las razones por las cuales, o sea, estos casos además no tienen solamente un componente jurídico, sino también tienen un componente político muy fuerte. Entonces, las preguntas que habría que hacerse es, en realidad, si es que en el primer caso ya no había o nunca se acreditó un riesgo de fuga, si las propias autoridades
que conocieron el primer caso, el AAA, determinaron que el alcalde Álvarez podía seguir cumpliendo sus funciones y podía seguir cumpliendo estas medidas alternativas. En realidad no se explica el cambio de la medida en esta situación y dada cuenta que las circunstancias no han cambiado mucho con respecto a qué ha venido haciendo él, su vida normal, la eventual ejecución de sus funciones. Entonces, en ese caso, ojalá que estos elementos sean evaluados en su integralidad, es decir, todos los elementos juntos y no solo uno en aislado, y ojalá se le pueda devolver a Guayaquil su alcalde, porque insisto, este es un tema también que tiene unas implicaciones políticas importantes y en ese sentido extraña, digamos, la selectividad con la que se abren procesos de alta corrupción y los comportamientos de las autoridades alrededor de estos procesos, especialmente a la hora de aplicar la prisión preventiva. Hay ciertos casos donde la autoridad determina que la persona procesada no necesita tener esta medida que es la más severa y en otros casos no. Y tenemos, por ejemplo, en este momento un asambleísta que en pocas semanas va a empezar un proceso penal también por actos de alta corrupción y, digamos, estando más o menos en las mismas circunstancias, no se evidencia que esta persona vaya a ser puesta en prisión preventiva. Entonces, es importante también entender que muchas veces esas medidas no responden necesariamente a cuestiones que tienen que ver con análisis jurídico, sino también a ciertas cuestiones de conveniencia política. Y no es ningún secreto para todos, no estoy diciendo yo ninguna novedad, que los enfrentamientos políticos constantes entre el gobierno de turno y el alcalde Aquiles Álvarez podrían ser un factor, no jurídico, pero sí político, que se ha tomado en cuenta de manera conveniente para, de alguna manera, neutralizar o incluso, diría yo, sabotear la posibilidad de que él siga haciendo la administración relativamente buena que ha venido haciendo en Guayaquil, que le da mucha aceptación y que eso podría ser problemático, insisto, desde la arena política para otros actores. Lo que pasa es que si se ratifica la prisión preventiva, es decir, si no se da paso hoy a la apelación, va a llegar un momento en el cual el alcalde va a exceder los 60 días de ausencia previstos como máximo por parte del COTAD, del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, luego de lo cual inevitablemente va a perder el cargo. Si es que no recupera la libertad y regresa a su despacho, en algún momento Aquiles Álvarez perderá el cargo, doctora. Es que eso, mi querido Fabricio, justamente es la preocupación con respecto a las verdaderas razones por las cuales se ha puesto la prisión preventiva y por eso yo he insistido mucho en esta entrevista de la necesidad de que ese riesgo de fuga sea acreditado de manera integral y no a partir de un hecho aislado. Sobre todo porque un criterio importante a la hora de determinar si esa prisión preventiva impuesta sigue los parámetros de convencionalidad es este criterio que se llama de la proporcionalidad. El criterio de proporcionalidad lo que llama al juez a determinar es si la medida que se adopta es excesivamente gravosa con respecto al fin que se trataba de perseguir. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, para garantizar este nuevo proceso en Goliat, ¿hace falta poner la prisión preventiva? Y yo creo que la respuesta a todas luces es no, porque hemos visto que las medidas alternativas ya en AAA, donde estaba involucrado el alcalde, han sido perfectamente suficientes, no se ha necesitado nada más. Pero además el tema de la proporcionalidad la tenemos que medir desde la perspectiva del impacto excesivamente gravoso en la vida de la persona que está siendo procesada. Entonces, en este caso, en primer lugar, no hay un riesgo de fuga porque si el alcalde se quisiera fugar ya se hubiera fugado al contexto del otro proceso. Y en segundo lugar, el impacto gravísimo que va a tener en dos dimensiones. La primera, en la dimensión personal e individual de la posibilidad de ejercer sus derechos políticos que le atribuyen haber sido un funcionario electo por voto popular. No solamente es un funcionario público, sino un funcionario elegido por voto popular. Y digamos, una otra cara de esta misma moneda es el derecho que tienen todos los electores de Aquiles Álvarez de que esta persona que ellos eligieron por voto popular, le guste a quien le guste, tiene que cumplir su mandato. Entonces hay una doble dimensión de riesgo hoy por hoy a estos derechos políticos y ya en una perspectiva, creo yo, más práctica, no tan jurídica, la terrible afectación en el ámbito de la administración pública que se le hace a la ciudad más grande del Ecuador cuando se la asume en un conflicto que, más allá de las explicaciones jurídicas que nosotros podemos dar aquí, sabemos que tiene un componente político quizás mucho más pesado, incluso por la naturaleza fáctica de este segundo caso que guarda elementos prácticamente idénticos con el primero. Su defensa técnica insiste, y yo también lo creo, que son dos casos donde prácticamente se le está juzgando por la misma
misma cosa. Entonces, si juntamos todo esto, lo que vemos es, lo que usted bien dice, Fabricio, parecería ser que todo esto está encaminado a lograr una terminación anticipada y fraudulenta de la administración del doctor Aquiles Álvarez, porque hoy por hoy, tenemos que decirlo porque es la verdad, es quizás uno de los opositores más fuertes y más populares que tiene el gobierno, y esas cuestiones no se deben dejar afuera de un análisis que involucra la posibilidad de una persona de permanecer en libertad. ¿Una más? Sí, Dele. pero no sé si tiene de aquellos, No, porque dele, solo dele. quería preguntarle, doctora, que si es que, por ejemplo, esta no proporcionalidad se podría, digamos, tal vez luego demandar. Y aquí me recuerdo, la semana anterior estuvimos conversando con Sebastián Barreiro, por ejemplo, él es hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, y él lo que nos decía es, a mí me dieron prisión preventiva y me mandaron a la roca, es decir, en prisión preventiva. Entonces, no sé si esto de la no proporcionalidad se puede luego tal vez demandar como un derecho afectado. Podría ser, esa creo que demanda debería hacerse en dos ámbitos. La desproporcionalidad, en primer lugar, como ustedes saben, por todas las decisiones de la Corte Constitucional, progresivamente ha sido sacada del ámbito de lo constitucional y se lo tiene que argumentar ante los propios jueces penales. Pero en ciertos casos, por ejemplo, este que tú mencionas, mi querida Andrea, posiblemente sí podría ser materia de habeas corpus, porque esa desproporcionalidad se traduce al envío de la persona a un lugar donde su vida y su integridad están en riesgo profundo. Entonces, en ese caso, digamos, hay vías locales para demandar esa proporcionalidad. Y luego, por supuesto que estos casos tienen una potencialidad, ojalá no haya que hacerlo, pero se lo podría eventualmente llegar hasta allá, de demandarse ante los órganos internacionales de protección de derechos humanos, donde se va a revisar, ahí sí, cuál era la verdadera proporción de acuerdo a las necesidades urgentes y el contexto anterior del caso, y eso podría, como creo que tú bien estás suponiendo, generarle al Ecuador situaciones incluso de responsabilidad internacional, como sí ha ocurrido en otros casos, ¿no? Es importante determinar, una cosa es las discusiones políticas y jurídicas que nosotros podemos tener al interior del Ecuador, y otra cosa muy distinta es los análisis que se hacen desde los órganos del derecho internacional de los derechos humanos, donde efectivamente se tomará en cuenta, a la luz de los hechos anteriores, qué tan necesario era privarle de la libertad a un alcalde popularmente electo, que venía ya con un proceso anterior, que había demostrado fehacientemente venir cumpliendo con las medidas alternativas, que por la propia naturaleza de su cargo no tiene más allá de una mera suposición eventual, no ha demostrado visos siquiera de querer fugarse, más bien al contrario. Entonces, todo eso será evaluado eventualmente, y si es que esto avanza, por autoridades en el ámbito internacional. Entonces, sí hay remedio, pero obviamente estos remedios en el ámbito internacional no son inmediatos, y por otro lado, en el ámbito local están muy sujetos a estas varias ya restricciones que se ha puesto sobre la posibilidad de activar los habeas corpus en la vía constitucional. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable, que tenga un buen día. Gracias, doctora. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un gran saludo. Gracias a María Dolores Niño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.